Bienvenidos a Mesa para Dos. El día de hoy tenemos como invitada a Rosario Márquez. Ella es psicóloga, tiene más de 32 años ejerciendo su profesión. Llevó terapia de hipnosis, es psicoterapeuta cognitivo y es parte del Colegio de Psicoterapeutas del Noroeste, los cuales están promoviendo la salud mental. Bienvenida, Rosario. Muchas gracias, Claudia. Estoy contenta de estar aquí en tu programa, en este proyecto tan padre que me parece que tú estás iniciando. Para mí era muy importante que la psicología entrara dentro de estos programas, pues dado ahora también con la pandemia, ¿no? Fue como que el boom. Yo, en lo personal, en una parte de mi vida yo decía, es que inventan, ¿no? La depresión no existe, pero no sé si a veces a uno le pasan las cosas para que podamos ayudar a otras personas. Entonces tuve ahí mis rachitas de depresión y tuve que acudir con un psicólogo, ¿no? O bueno, así lo decidí porque tuve la necesidad de pedir ayuda para estar mejor. Y si no hubiera sido por esa terapia emocional, a lo mejor, pues no sé qué hubiera pasado, ¿no? Y así muchas personas, desafortunadamente, a veces llegan al suicidio, o algunas toman, no sé, se agarran del alcohol, o empieza con violencia, sus relaciones interpersonales son complicadas, y por eso creo que pues es importante la salud mental en general. Sí, desde luego, muy importante. De hecho, es parte de la salud. El concepto de salud es íntegro, ¿no? Es decir, compone la parte fisiológica y la parte psicológica también. Lo que pasa es que todavía tenemos muchos tabús, Claudia. Sí, muchísimos. Todavía hay en estos años y todavía, y nos falta bastante tiempo para lograr que los estigmas ya no estén presentes, ¿no? Que no se discrimine a una persona que tiene una enfermedad mental o a la persona que busca ayuda, ¿no? No necesariamente puede ser por enfermedad mental, puede ser por una duda, puede ser una consulta por, no sé, orientación en cualquier área, ¿no? Desde la parte vocacional hasta la parte existencial o la parte de ya una patología que se tenga presente, pero sí existen muchos tabús todavía al respecto. Te comentaba hace ratito que a mí me parece un excelente espacio para lograr eso, ¿no? Para contribuir a que la gente se atreva a hablar de la salud mental, como hablar de, me duele la muela, ¿sí? Voy a ir con el dentista y me hizo esto y me sugirió aquello, o voy con el doctor por alguna otra situación. Lo mismo es atender la salud mental. Es parte de nuestra salud. Te decía hace ratito, ese es un concepto que no se puede separar. Somos cuerpo, mente, y no podemos estar escindidos de uno del otro, ¿no? Tú comentabas hace rato que por tu experiencia personal, pues acudiste a recibir apoyo. Tuviste esa posibilidad, pero hay personas que no existe en su mente esa posibilidad. Y sabes, yo misma no creía. O sea, no, yo decía, es que no, es para locos. O mi mamá me decía, claro, a lo mejor ocupas terapia. Y yo, no. O sea, no, ¿qué te pasa, no? O sea, era así como que no lo necesito. Inclusive ahí mi hermanita de repente dice, no ocupo. Y siempre es como muy aprensiva, es súper trabajadora, también así workaholic como yo. Uh-huh. Pero digo que también laboralmente para estar mejor en el trabajo y poder explotar todos tus talentos, también ocupamos terapia. Y más que trabajamos con personas. Entonces, pues es atención al cliente. Y también las energías, a veces uno viene el paciente de malas y quiere que uno le resuelva todo y a veces uno atrae eso sin querer, ¿no? Claro, en otros términos se llamaría burnout, que es el desgaste, ¿no? O el síndrome de desgaste profesional, ya sea así en términos generales, y también se requiere, mira, es que la psicología está presente en muchas áreas, muchas, no es nada más en la parte, la más usual que es la clínica, que es cuando alguien ya tiene un padecimiento de enfermedad mental, alguna patología, y entonces acude al psicólogo. Ya cuando de plano lo ven todos que está muy, muy mal, ¿no? Exactamente, cuando ya alguien más lo nota o inclusive cuando ya empieza a tener mucha disfuncionalidad, es decir, ya no está rindiendo en las áreas. Puede ser. Exacto, deja de comer o está en una depresión que lo mantiene acostado en cama, encerrado totalmente, o con una ansiedad terrible que ya le impide, no sé, salir de casa o realizar una entrevista de trabajo, ejercer, etcétera. En esos casos ya pues está presente, ¿no? Una disfunción que es muy notoria y evidente, pero parte de lo que promovemos los psicólogos y los psicoterapeutas es la prevención, como lo hacen ustedes los médicos también, ¿no?
prevenir, es decir, ¿para qué esperar a que la persona ya se encuentre en una situación límite o en una patología instalada o en una situación, como te decía hace rato, muy disfuncional para recibir atención? Porque nos falta este conocimiento, ¿no? Más cultura, ¿no? O sea, cultura Sí, de que no es malo, es algo normal que estés triste, que estés enojado, pero sabes que yo creo que no nos enseñan a ubicar nuestras emociones. Exacto. Desde pequeños, o sea, desde pequeños nos dicen, no llores, los niños no lloran, o no te sientas mal, o aguántate, Tienes que ser fuerte. Sí, hasta para ir al baño, ¿no? Aunque es parte de la educación también de la vejiga, ¿no? De decirle al niño, te tienes que aguantar un poquito para que tu vejiga sostenga ahí y luego pues, pero te aguantas, o sea, te aguantas. Entonces, así como que inconscientemente, o sea, ese niño que se aguanta, y se aguanta, pero ese niño pues ya se volvió un adulto y sigue tolerando muchas cosas, ¿no? Sí, como aprender a sufrir, ¿no? A vivir con sufrimiento y si te molesta, te duele, te lastima, te lo callas, porque si lo expresas estás mal, cuando es al revés. Ahora afortunadamente ya está trabajando mucho más esto desde la parte de la inteligencia emocional, por ejemplo, ¿no? En las escuelas, en otros países, sobre todo, se está trabajando ya como materia, como parte integral del currículum académico desde primaria o desde educación básica, la inteligencia emocional. Un poquito, sí, un poquito, ya vamos en avance, pero falta todavía ganar bastante terreno en esta área. Entonces, por eso ya se empezó. Claro, ya por lo menos, mira, yo creo que algo que nos, hace rato tú comentabas, nos ha detonado la importancia de atender la salud mental ha sido la pandemia. Inevitable hablar del tema, ¿no? Yo creo que ya todo el mundo ya no queremos hablar de pandemia, ya no queremos saber nada, pero es un parteaguas. Sí, y en materia un grito de ayuda en todo. Claro, y en materia de psicología, en salud mental, es un tema que no podemos dejar de mencionar. Cómo estábamos antes de la pandemia, cómo estamos ahorita, que aún seguimos con pandemia, y vamos a dar cuenta de cómo ha habido cambios en nosotros mismos. Tú y yo lo podemos platicar, ¿no? De cómo hemos estado, cómo ha estado la familia, cómo ha estado la casa, cómo están los compañeros de trabajo, etcétera. Y ahí vemos, inclusive la Organización Mundial de la Salud le puso un nombre al síndrome que se presentaba durante todo sobre todo la etapa más fuerte de la pandemia, cuando inició el primer año. Todo este desajuste emocional que hubo generó como nunca que se volteara a ver la parte de la salud, cómo las personas estaban afectadas, y después, cuando ya empezamos a salir, que se nos permitió ya dejar el confinamiento, había miedo, las personas no querían salir de su casa. Yo que trabajo también en el área educativa te lo puedo confirmar, los alumnos no querían ir a la escuela, tenían tanto temor, querían seguir instalados en su casa seguros, pero no era algo ya normal, sino realmente era la ansiedad presente, muchas depresiones, hubo problemas familiares muy serios, hubo violencia, aumentaron los índices de violencia doméstica o familiar. Del convivio, no se conocían, ¿no? Exactamente, de la convivencia diaria 24/7 y de que no estamos acostumbrados a hacerlo así. Más la parte del confinamiento, ¿no? Más el temor. O sea, imagínate tú que la salud mental tiene que ver con muchos factores que nos ayudan a tener una mejor salud mental y que con la pandemia esos factores se desaparecieron. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuáles? No puedes salir, quédate en tu casa. Entonces, si tú que eres una persona muy activa, que trabajas, que tienes un sinfín de proyectos y que te encanta tu profesión, imagínate que no puedes salir, no puedes ejercer tu profesión, no puedes ir a ningún evento académico, no puedes ir a tu consultorio, a tu clínica. ¿Qué vas a hacer, no? E imagínate que tampoco puedes visitar a tu familia. Sí, ¿no? Y muchos que perdieron su trabajo. Perdieron su trabajo y también perdieron seres queridos, que es una situación que genera dentro de los factores, bueno, más bien acontecimientos o experiencias que generan mucho estrés. Uno es la pérdida del trabajo, y el que mencionamos ahorita, que es la pérdida de seres queridos, el fallecimiento, la muerte, los duelos. No, es que eso fue una bomba, o sea, en todo, para todo. Exactamente, en todas las áreas, laborales, personales, familiares, de pareja, individuales, escolares, etcétera, en todas las áreas. Que aumentaron los divorcios también, ¿no? Aumentaron los divorcios, aumentaron, como te decía hace rato, la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar. La gente no quería estar en su casa, y nos dimos cuenta también que a veces los factores medioambientales no nos ayudan. Por ejemplo,
vivir en una casa pequeña, 7 miembros. Imagínate cómo le haces, ¿no? 7 miembros en habitaciones o recámaras así minis, la cocina donde para que entre el otro primero sale el primero que entró. ¿Cómo puedes estar ahí? Porque no podíamos salir, no podíamos ir al parque, no podíamos salir a alguna plaza, nada. Entonces todo esto, esta situación de la pandemia nos hizo que volteáramos a ver la relevancia que tiene la salud mental y cómo la hemos tenido abandonada a nivel de sociedad, a nivel de instituciones, a nivel de políticas públicas, a nivel familiar. Es decir, es así como, sé que traigo un dolorcito, pero no le hago caso hasta que ya estoy mal y ya me tienen que operar porque es la vesícula y desde cuándo me la debí de haber atendido. Esto pasó igual de esta manera, ¿no? Nos hizo esta circunstancia de pandemia darnos cuenta que somos seres humanos y que la parte psicológica es súper importante y que si no la atendemos nos va a traer consecuencias a largo plazo. Entonces, la psicología debe colaborar. De hecho, es uno de los objetivos, pues, como toda profesión, colaborar con el bienestar individual y con el bienestar social y comunitario. No es nada más para trabajar en la persona individual, porque lo que trabajas con los seres, en lo individual, va a tener un efecto a nivel sociedad, claro, a nivel comunidad. La relación interpersonal, si tú estás bien, pues tu entorno va a estar mejor y tu comunidad va a estar mejor, ¿no? Sí, y en cortito tu familia, con quién estás, si tienes pareja, si tienes hijos, si tienes papá, mamá, se van a ver afectados por tu bienestar o tu malestar. Si tienes depresión, si tienes ansiedad, que son de las más comunes, ¿a dónde vas a ir a manifestarlo? Pues con tus seres cercanos. Muchos de esos comportamientos a veces son de imitación, ¿no? O sea, el papá tuvo un cuadro depresivo, no sé, lo golpeó su papá o tuvo una violación y con sus hijos, pues no, tal vez no hubo una violación, pero su comportamiento o su forma de, a lo mejor, de él sentirse mal en un momento era dejar de comer, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Yo no como, estoy enojada, no voy a comer, o estoy triste, no voy a comer, ¿no? Sí. Y el hijo adopta inconscientemente, y también lo había mencionado, la música. O sea, qué tan importante es que nuestro entorno sea algo saludable y que a veces pues estamos rodeados de, tenemos que aprender a seleccionar nuestra música. Todo lo que nos influye. O sea, todo. Sí, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que comemos, lo que respiramos. Los programas de televisión. Exactamente. Mira, tú comentabas esta parte de la imitación. Lo que pasa es que ¿quiénes son forman parte de nuestros cimientos? Sí. La familia. Y creemos que eso es lo correcto. Porque, así es. Pues es que ves al papá, o sea, estás pequeñito, no sé, me decía mi papá, oye mamá, yo miraba que cuando iba a Disney el parque estaba enorme y ahora voy a estar bien chiquito. Pues es que estabas pequeñita y tus pasos eran más pequeños y veías como, igual los papás, ¿no? Tú, es un señorón, pues es que es lo máximo, es mi superhéroe, ¿no? Pero también vas creciendo y ya pues nunca van a ser más grandes que tú, pero te vuelves adulto y empiezas a ver que también ellos pues son humanos, ¿no? Y también nadie les enseñó a ser papá o a ser mamá. Y cometieron errores y tratan de ser mejor, pero aún así pues traen también su saquito, ¿no? Cada quien carga con sus experiencias, ¿no? Es nuestro equipaje que llevamos en este viaje de la vida. Y ellos tenían unas circunstancias más adversas que las de ahorita. O sea, la atención a la salud psicológica no existía hace, pues no sé, no era tan 40, 50, y no tenían acceso. Era para quienes, personas de un cierto nivel socioeconómico que podían acceder a sistemas de atención mental privados. Ahorita ya afortunadamente hay más acceso, no necesitamos tener grandes recursos económicos para poder acudir a una atención psicológica. Regresando al punto que tú comentabas de cómo se aprende de nuestros padres, es que te decía yo, son nuestros cimientos, y si en casa lo que vimos es, por ejemplo, gritos, no había charlas, no había diálogos, no había comunicación asertiva y positiva, y aprendimos a ver pleitos entre nuestros papás y gritos, eso lo vamos haciendo parte de nuestro día a día, de nuestro ordinario. Exactamente, lo normalizamos y lo vemos como, pues esto está bien porque aquí lo vivimos todos los días y así se hablan y no pasa nada. Lo ves como algo normal y entonces ya no lo ves mal, no le encuentras el defecto o la no funcionalidad. Hasta que vamos avanzando en edad, vamos creciendo y por algún motivo conocemos, por ejemplo, otras familias, otras personas y nos damos cuenta que hay otra forma de comunicarse. Dices, caramba, esto no es como en mi casa, ¿no? Qué raro, ¿no? Pero te empiezas a dar cuenta de que eso te lastima menos,
de que eso te duele menos, te hace menos daño y que te parece más bonito, que te sientes escuchado o que tu compañerito que vive en esa otra familia se siente escuchado, se siente acompañado, que pueden hablar y tú comparas y dices, pues entonces acá no está bien, ¿no? En mi casa lo que se grita no es una comunicación agradable. De ahí entonces nos vamos dando cuenta, vamos tomando esta conciencia de que algo no está bien. ¿Qué pasa? Que el cerebro lo vuelve o lo ve como es parte de tu cotidianidad y ya lo integra. Necesitas tener una experiencia diferente. En este ejemplo que doy de una comunicación. Ajá, exactamente, para que puedas notar la diferencia y decir, bueno, esto no me hace tanto mal, no me hace sentir tan mal como la forma en que me hablan en casa o la forma como me gritan, ¿no? En ese momento es cuando empiezas a ver esta diferencia y puede gestarse en nosotros, desarrollarse en nuestro cerebro diferentes formas de respuesta, ¿no? Una es que lo sigas viendo como algo normal y no salgas de esta repetición del patrón que aprendiste y viste en casa, o la otra es que decidas hacer algo. Por ejemplo, si hubo en este caso, no sé, un tipo de violencia verbal en el ámbito familiar, que decidas hacer algo, que digas, bueno, es que yo aprendí a gritar y hablarnos con gritos y agredirnos verbalmente. ¿Qué hago? Me interesa no hacer lo mismo, me interesa no repetir este patrón y entonces decido aprender a cómo hacerlo de manera diferente. Puede ser leyendo, revisando ahorita que hay tanto podcast, tanta video que nos permite tener estos recursos de aprendizaje. Herramientas para mejorar esos aspectos. Exactamente, ¿no? O recursos que podemos nosotros utilizar, o bien acudiendo con un profesionista o alguien que te pueda orientar y te puede decir cómo hacerlo, ¿no? Ya ven, sí, o sea, es importante la educación, la salud mental es muy, 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 muy importante. Si tú te sientes a lo mejor que no quieres ir a trabajar o que no quieres comer o te sientes que a lo mejor no eres feliz, también, ¿no? Claro, por supuesto. El bienestar no lo podemos ocultar. Dicen por ahí que el dinero y el amor no se puede ocultar. Y el amor que nos dan cuando somos niños, cuando somos adolescentes, el amor que nos dan en casa, lo reflejamos. Si no nosotros rompemos esos patrones y no los repetimos, podemos hacer este cambio, ¿no? Y para eso es importante el saberlo. El decir esto no está bien, esto no es normal, tenemos derecho a ser felices, es nuestro derecho a tener salud mental, no es exclusivo. Y nuestra responsabilidad. Exactamente, es nuestra responsabilidad. Sin embargo, cuando somos adultos o que estamos ya en la adolescencia, en la juventud, ya podemos tener esta capacidad de decisión, Claudia, pero cuando somos niños no. Por eso es que es tan importante que cada vez hagamos más prevención y más conciencia de la relevancia que tiene el no abuso infantil, el dejar los malos tratos, cualquier tipo de violencia hacia los niños, física, psicológica, sexual, porque es cuando se van sentando las bases a nivel de la personalidad, a nivel de cerebro. Es cuando se están aprendiendo los principales patrones de vida, de relaciones, de cómo debe ser la vida, de cómo me relaciono con la vida, con los compañeros, con la familia, etcétera. Y si esa parte está lastimada, está dañada. Que decimos el niño interior, ¿no? Sí, así lo llaman. A nivel ¿De terapia? De terapia cognitiva tiene otros nombres, pero para no entrar en detalles, ¿no? Okay. La neurociencia también ya lo ha estudiado mucho. El vivir eventos de esa naturaleza generan un trauma a nivel del organismo, es decir, un impacto muy fuerte. ¿Llevaste un diplomado? ¿Fue de hipnosis? De hipnosis, sí. Y ese es así como... hipnosis es como de verdad como te hipnotizan para como olvidar algún evento o a qué se refiere ahí con eso. Mira, bueno, así en resumen un referente que todos tenemos son los eventos que vienen al Teatro del Estado, ¿poco no? Sí. No quiero decir nombres, pero do Brasil y demás, ¿no? Me han contado que existen estos eventos y que es más que nada un espectáculo. Y tú ves cómo pasan al estrado gente y que el hipnotizador sí lo pone a que haga ahí cuestiones muy cómicas y la gente se ríe. Bueno, esa es una parte, eso es un espectáculo, es un show. Pero la hipnosis tiene profundas bases científicas que son muy importantes y que trabajan a nivel de cerebro, a nivel inconsciente para hacer cambios. Puede utilizarse en diferentes áreas.
Una que últimamente se está utilizando mucho es, por ejemplo, en cirugías, en todo lo que es el área médica, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen algún tipo de reacción alérgica a la anestesia y que no pueden ser anestesiados a través de hipnosis, se trabaja mucho, sí, a nivel de personas con fobia, que no pueden acudir a un dentista, por ejemplo, porque la sola idea de ir con el dentista ya los pone súper mal. La hipnosis funciona excelente para este tipo de casos donde no se puede utilizar ninguna anestesia o ningún tranquilizante. ¿Pero eso sería como una clase de meditación profunda o...? No exactamente. No exactamente. Tiene componentes diferentes, pero sí es una técnica muy probada. De hecho, en psicología se utiliza desde hace muchos años, ya incluso Freud, que es una figura muy importante en psicología, ya lo utilizaba junto con otros, pero bueno, ha ido dando evoluciones y actualmente ya se utiliza mucho. En otros países, por mencionarte uno, Estados Unidos, se trabaja mucho la hipnosis con veteranos de guerra que quedan dañados porque ellos sufren lo que es el estrés postraumático y quedan muy dañados. ¿No? Sí, exacto. Imaginemos, ¿no? En un evento tan impactante como una guerra, y que duran muchos años en estos eventos, con un estrés sostenido y mantenido durante mucho tiempo, les genera un estrés postraumático muy fuerte y quedan afectados. Y ellos tienen todo un programa para trabajar esto a nivel de veteranos de guerra a través de hipnosis. Es muy interesante, hay mucho trabajo académico muy validado, con una metodología muy bien planteada para hacer este trabajo a través de hipnosis. Fíjate, hay un tema que quería tocar. Durante mi búsqueda de estar mejor, de cada vez ser más plena o más feliz en la vida, porque es mi responsabilidad, estuve en la búsqueda con psicólogos. Un momento sí me sentí muy mal y sí tuve que ir con el psiquiatra. Después pasó mi crisis, o así le vamos a poner, ¿no? Y me dijo que nada más con terapia psicológica. En ese momento, ese mismo grupo, porque era un grupo como que tenían como tipo despacho, ¿no? O sea, era el psicólogo, la psiquiatra, tenía que mandar un resumen, pero ya nunca me contestó. Y pues bueno, ya ese ya no fui con él, porque nunca contestó. Después se dio que conocí a otra persona, pero lo que creo que es muy importante, y me gustaría que los demás también, digo, en la búsqueda, a veces llegamos con las personas erróneas, o no sé cómo se pueda decir, porque, por ejemplo, profesionalmente creo que la psicología es algo totalmente independiente, y lo bueno de la terapia es que es una persona ajena, o sea, no es un ser querido que tenemos un vínculo emocional, y es una persona que tiene un concepto o nos puede guiar de manera neutra, ¿no? De manera neutra, sí, objetiva. Uh-huh. Sin meter ninguna clase de religión, porque a veces se presta eso, ¿no? De que tocan el lado religioso, y luego si uno es religioso y luego ella te está diciendo que sí Dios, que sí esto, que sí lo otro, y se pierde. Creo que es algo que delicado. Es un tema muy delicado, y creo que no es profesional que se combinen esas dos situaciones. Digo, todos somos creyentes y cada quien puede ser de lo que guste, y yo respeto todo, pero creo que a nivel profesional no debe tener una cosa con la otra. A lo mejor yo, claro, laboralmente en mi trabajo, yo a lo mejor termino una cirugía y voy a orar, pero no le digo al paciente, estoy orando, porque, o sea, no. Simplemente es a lo mejor parte de un ritual o algo que yo hago, ¿no? Pero no, o dar gracias en las noches, pero no que inculquen ciertas actividades o ciertos... Como parte del proceso de terapia. Sí. Sí, fíjate que yo pensaría en este punto que tú mencionas en dos áreas. Una sería la profesionalización del psicólogo. Y en este sentido no basta con ser psicólogo. Si tú te vas a dedicar al área de atención en psicoterapia, tienes que tener una formación en psicoterapia necesariamente. No, digo, yo egresé hace muchos años y mi licenciatura es psicología, pero no basta. Sí tienes que tener una formación posterior a nivel de posgrado, de especialidades, de diplomado, y seguirte preparando y seguirte actualizando
como en todas las profesiones. La psicología no es la excepción. Es que ustedes están tremendos porque captan lo de todos y todavía tienen que ser su vida, ¿no?, cotidiana sin absorber lo de los demás. Y tenemos derecho a tener los psicólogos y los psicoterapeutas tenemos derecho a tener nuestras creencias espirituales, religiosas, no está peleado, pero ¿qué vas a hacer con ellas en el proceso de psicoterapia con un cliente, con un paciente? Ahí viene la diferencia. Tenemos nosotros un código de ética y tenemos que cuidarlo y observarlo y mantenernos en nuestra profesión, en nuestro ejercicio profesional apegados a ese código de ética. Mezclar la parte que tú comentas de la religión sí es un tema muy delicado. Mira, la parte espiritual se considera importante en toda persona, todo ser humano, espiritual. No lo religioso. En lo que crean. Sí, ¿no? siempre y cuando sea, claro, con fines positivos y que sea funcional, porque también de repente hay cada creencia que hemos visto, ¿no? Masacres y demás que han sido lideradas por personas que se creen, no sé, tocados por cierto Dios y que les da órdenes de hacer tal cosa, y eso ya es algo patológico, ¿no? Pero sí tenemos derecho a tener nuestras propias creencias y nuestra propia religión. Cuando acudes a un psicoterapeuta, pues como te decía, debemos tener la formación necesaria para saber cómo manejarlo y no estarte imponiendo a ti. Yo como terapeuta no te voy a adoctrinar, no te voy a imponer mi creencia religiosa, ni voy a descalificar tu creencia, porque debo respetar tus creencias, tus ideologías religiosas, espirituales y de cualquier otro tipo. Y depende del objetivo por el cual tú vayas a terapia, es lo que se va a trabajar. Sí, no sé si me explico. Si yo no tengo para qué meterme con tu parte, no sé, con tu religión, para los propósitos que a ti te llevaron a buscarme a mí como psicoterapeuta y no tengo que abordar esa área, pues no tendría yo por qué hacerlo. Mucho menos imponerte mis creencias y mucho menos tratar de cambiarte las tuyas, porque eso no forma parte de los propósitos que tú estás persiguiendo al acudir a terapia. Y por otro lado te digo, sí es muy importante la formación. Yo respeto todas las creencias, ¿no? Yo tengo la propia y sí sé, por ejemplo, que en ciertas congregaciones de algunas religiones ellos se atienden con psicólogos o psicoterapeutas de esa religión, justamente por eso, porque ellos saben que para ellos es muy importante su creencia religiosa y no permitirían que alguien ajeno a sus creencias les diera atención, tienen las mismas creencias, ¿no? Yo creo que sería como son de la misma familia. Por eso lo hacen, porque buscan a alguien que empatice y que entienda y comprenda y que sea de su misma creencia, y ahí no va a haber conflicto. De otra manera sí es probable que haya, bajo esta creencia de que nosotros nos involucramos con esta parte, pero no necesariamente tiene que ser así. Una cosa es la parte espiritual, te lo reitero, es importante para el ser humano en todos sus ámbitos, pero otra muy diferente es la parte de la religión en sí. Y sí, efectivamente, ir con el psicoterapeuta adecuado no es una cuestión de aviento una moneda al aire y si cae, yo voy con tal, y si cae águila, voy con tal. No. Yo considero que sí necesitamos hacer como pacientes, te lo digo, ¿no? Necesitamos hacer una revisión de con quién vamos a ir, qué formación tiene, qué experiencia tiene, si tiene áreas de especialidad, cuáles son y cuántos años tiene, ¿no? Ejerciendo y qué tipo de población atiende, porque puede ser que sea un profesionista que se especializó en parejas y tú no vas a terapia de pareja, tú buscas una terapia individual, bueno, o si vas a una terapia familiar, pues que sea un especialista en terapia familiar, o si vas a otro ámbito que no necesariamente es psicoterapia, ¿qué tal si vas por una cuestión vocacional? Sí, o vas también por una cuestión laboral, ¿no? Qué importante a veces, y muchos jóvenes, inclusive en mi generación, no recuerdo, creo que éramos 30, entramos a la universidad solo 12, o sea, y fuimos los primeros que salimos, pero porque muchos entraban y salían de carreras porque no sabían qué era lo que querían, entraban y pues no me gusta, pero pues a mí en mi carrera había cosas que no me gustaban tampoco, pero sí era como que, pero sí quiero, pero ay no, inclusive al final del servicio, o sea, ya para terminar dije, y quiero hacer esto toda mi vida, digo, la duda siempre está, ¿no? Pero qué importante es guiar vocacionalmente a los jóvenes, o sea, algo psicológico que diga, no, pues me inclino hacia esta rama o hacia esta, porque es lo que van a hacer toda su vida, o sea, realmente sí es algo muy, muy importante. Claro, imagínate estudiar 5 años, o ustedes más, ¿no? Los médicos, 4 años y medio, 5, 6, 7, algo que no te guste.
Sí. Y ejercer algo que no te guste es como qué sufrimiento eterno, ¿no? Pero como en para general, ¿no? En general. Sí, claro, en cualquier profesión, pero es parte importante, ¿no? La decisión de qué carrera quiero cursar. Yo creo que porque ahora ha cambiado, ¿no? Era una de las primeras decisiones independientes que tomábamos. Sí, sí. Ya tus papás no te imponían, vas a estudiar tal cosa. Sí se daba, por supuesto, ¿no? Pero los menos. Es decir, es importante porque es tu primera decisión que va a definir el rumbo de tu vida. Te vas a dedicar a hacer qué, vas a relacionarte con personas de qué ámbito, cómo vas a ganarte el ingreso, etcétera. No es tan sencillo, ¿no? Aparentemente tomar una elección vocacional, y menos si no tienes la información adecuada, la certeza adecuada, etcétera. Pero la psicología incluye muchos ámbitos, por eso mencionaba yo esta parte de la orientación vocacional, es una de las tantas áreas de la psicología. Sí, en general la psicología en la vida es muy, muy importante, y me gustaría que tú como psicóloga, ¿qué pudieras decirle al público para invitarlos? Digo, yo como médico también, pero personalmente creo que todos deberíamos de tomar terapia. Es muy importante para nuestras relaciones interpersonales y ser mejores personas cada día. Laboralmente también uno funciona mejor si estás relajado, si identificas tus emociones, y si te ayuda la terapia también a lo mejor a ubicar tus objetivos, porque a veces uno no sabe ni qué quiere. Como que a veces vas por la vida, ¿no? O sea, pues ya crecí, sí, a la escuela, el siguiente grado, el siguiente, llegué a trabajar y como un robotcito. Pero luego dices, bueno, ¿y de qué se trata la vida, no? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? No me integro, no me siento. Y fíjate, yo diría como primer punto de esto, hay que romper el estigma. Tenemos que entender este concepto de que la salud mental es parte de la salud. No es ajena, no es para nada más ciertas personas. Es nuestro derecho tener bienestar físico y bienestar mental. Y en ese sentido es importante que nos atendamos esa parte, la salud mental, es decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me desenvuelvo? ¿Cómo me relaciono con mi familia? ¿Cómo me relaciono en mi trabajo? ¿Cómo me relaciono con las personas que voy conociendo en la calle? ¿O cómo me siento conmigo misma? ¿Cómo me relaciono conmigo mismo? Así es. ¿No? También. ¿Qué tanto me valoro, me aprecio, me estimo? ¿Qué tanto colaboro conmigo misma? O al contrario, soy la que se mete zancadillas cada rato para que todo me salga mal, como dicen por ahí, que tanto me saboteo. Sí. Así es. Me saboteas, sí. Sí, o la autoestima, ¿no? ¿Cómo me veo? Tú que trabajas en un área tan importante como pues la medicina estética, y tú sabes que hay muchos síndromes, entre ellos el dismórfico corporal y demás, de personas que se ven de una manera que no son, es decir, tienen una distorsión ahí de la forma que perciben su cuerpo, que perciben su rostro. Y esto es importante también, ¿no? Tú has de haber tenido ya pacientes, sí, ¿no? Que caen en estas circunstancias. Sí se los hago ver, y regresan y se los hago ver, y si no, a veces sí los he mandado a terapia, y también ver que a veces los problemas que ellos creen que son físicos, o tú, no sé, vamos a un ejemplo, ¿no? Quiero labios, no sé, y se los ponemos, y es que yo quiero más. No, pero ya no te ves bien. Pero traen algo interno, o sea, es un problema emocional que quieren curar con algo físico, ¿no? Y no siempre es... Es por ahí. Pues es por ahí, ajá, a veces pues no ese no es por ahí, vamos. Y durante la verdad sí, a veces sí me meto un poquito más, digo, en la historia clínica del paciente, y encuentro los focos rojos. También tengo mucho paciente joven, y también me ha llegado niños así, digo, ahora con lo de la pandemia que mencionaste, de que tenía miedo, ¿no? Y empiezan con sus ronchitas de dermatitis tópica por estrés, y que dices... Por ejemplo. Sí, por ejemplo, no quiero ir a la escuela, doctora, vengo por una receta para que me haga, porque no quiero ir, es que tengo miedo. Sí. Y dices, híjole, cuando me llegó este muchachito, sí fue muy, muy fuerte, porque tenía 16 años, y dices, ay, o sea, si ahorita está así, después, ¿qué va a pasar? O sea, si no tiene una guía, si no lleva terapia, ¿qué va a hacer de ese niño después? O sea, porque decía que se quería arrancar la piel, o sea, de que estaba así desesperado, con mucha comezón. De la ansiedad. De la ansiedad, dices, es que qué tremenda, qué feo
es sentir esa ansiedad. Claro, y es un sufrimiento. Imagínate su familia verlo así y él mismo sentir esta desesperación de cómo le hago, no me puedo controlar, y esta sensación de rascarme y de querer arrancarme la piel. Justamente fíjate, no sé el caso que tú me comentas, ¿no? Pero si es una cuestión vinculada más que nada con la parte psicológica, lo importante de que se atiendan. Y sí se activaba con las emociones, porque hice una preguntita y ¡fum! O sea, se activó. Más. O sea, pero así como de película. No me había tocado, fíjate, algo así, tan evidente. Dije, qué o sea, la mente de plano es poderosa, o te destruyes tú solo o te levantas tú solo, pero o sea, sí es algo bien. Por eso digo que de verdad es bien importante que llevemos terapia, y que si vemos que a lo mejor un miembro de nuestra familia, pues a lo mejor lo ves que está a lo mejor un poquito aislado, o no sé, por ejemplo, cuando tienen acné les empiezan a tapar la carita con su cabello, o que no quieren ir a fiestas, o que no quieren comer, o que quieren comer todo el día. Que no salen de su habitación simplemente, ¿no? Sí. Que no conviven, que no se sienten parte de la familia, parte de un grupo. Hay muchas manifestaciones, muchísimas, pero fíjate, tú comentas esta parte de la somatización o la manifestación física o fisiológica de un origen, de algo que está originado a nivel psicológico. Sí, o sea, y hay que ver esta relación que no se puede separar. O sea, a veces pensamos, o algunas personas piensan, que no tiene nada que ver la parte física, fisiológica con la parte psicológica. Y tú acabas de mencionar este ejemplo tan fuerte que tú comentas, cómo le generaba una reacción a nivel de piel tan fuerte a una persona tan joven de 16 años por la parte psicológica. Es lamentable ver esto. Cada día, desde más temprana edad, están manifestando este tipo de problemas, somatizaciones, ansiedades, depresiones, etcétera, cada vez a una menor edad. Y fíjate que ya es evidente, la Organización Mundial de la Salud da unas cifras impactantes de lo que ha generado la pandemia y de la gravedad de que no se cuente con los servicios de salud que incluyan la salud mental como parte de la atención en salud. Porque tú lo acabas de decir, Claudia, ¿qué va a pasar después? ¿Qué futuro nos espera con estas juventudes que están teniendo estas reacciones? Imagínate, ¿no? que embarazo, o sea, que a lo mejor se casa y no tienen una buena relación, o embaraza a alguien y luego ese niño con qué problema va a tener y luego va a crear un niño con otro problema y es una bola de nieve. Se va la cadenita. Sí, entonces es muy importante y responsabilidad de todos tener una vida, una salud mental. Atenderla, ¿verdad? Hacerle caso. Te decía yo hace ratito, quitarnos este estigma de que es para personas que están locas, para personas que ya de plano están desequilibradas totalmente. No es así. Toda la parte preventiva es justamente para evitar llegar a eso. No cuando ya tenemos una crisis encima, ya una persona con manifestaciones psicóticas, etcétera, ya es ahí ya muy avanzado, ¿no? El punto es evitar que suceda esto. Ahorita con la pandemia es importantísimo que volteemos a ver cómo estamos nosotros, cómo me siento, cómo veo a mis hijos, cómo veo a mi pareja, cómo veo a mis padres, a mis compañeros de trabajo, ¿no? Y si yo puedo decirles, oye, he notado esto, no es, te lo digo en buena onda, te pasa algo, te puedo ayudar en algo. Eso es. A veces nos conocen más en el trabajo que en la casa, sí, ¿no? Sí, también tiene que ver que a veces pasamos más tiempo en el trabajo, sí, pero tienes una relación cercana, fíjate, cuando en casa es donde deberíamos, ¿no? Tener una cercanía, un conocimiento, un interés por nosotros como familia, pero si todos podemos hacer esto, preguntarle a alguien, ¿te he notado triste? ¿Te pasa algo? A lo mejor esa persona trae una depresión que ni siquiera esa persona se ha dado cuenta. Uh-huh. O no lo ha hecho consciente, o le da vergüenza decirlo, o piensa que es de gente débil, que no está bien que lo diga porque qué van a pensar de él, a lo mejor lo van a correr del trabajo, en fin, nada de eso tiene que suceder. Podemos ayudarle a esa persona que se dé cuenta, que busque ayuda. No está mal pedir ayuda, no tenemos por qué sentirnos etiquetados, no tenemos por qué sentir vergüenza, por qué sentirnos mal, es parte de nuestra salud. Y que platiquemos de estos temas a mí me fascina porque es parte de eso, hacer esta parte preventiva, de decirle a la gente que podemos hablarlo, si no con un especialista, un psicoterapeuta, háblalo con tu amiga, háblalo con la comadre, con la vecina, con tu hermano, ¿no? Pero,
ellos tienen un vínculo emocional y a veces Claro. ellas se van a ir, que a lo mejor no con el mejor consejo, que a lo mejor en ese momento sí, ¿verdad? Pero a lo mejor esa crisis sigue avanzando y a lo mejor el consejo no es el más adecuado. Sí, sí, y sí. si estamos con un terapeuta, es alguien completamente independiente que nos va a dar un consejo desde una perspectiva neutra, ¿no? Así es, a lo que yo me refería es, ten la confianza de decírselo a alguien y que ese alguien pueda ser el vehículo para que te lleve o te sugiera o te diga aquí está el teléfono o yo le hablo, te pongo una cita, porque a veces la persona que se encuentra en una situación así muy extrema no lo va a hacer. No lo va a hacer, sobre todo en depresiones. La persona no quiere, no tiene ánimos, no le interesa, es parte de por ejemplo, de la depresión, ¿no? Tiene a veces que ser alguien más quien lo haga. A eso me refería yo. Desde luego, vas a acudir con un especialista que será lo idóneo, pero si no te atreves, coméntale a tu familiar, coméntale a alguien para que ese alguien te pueda ayudar, te pueda orientar a buscar ayuda profesional, ¿sí? Ese es el vínculo del que yo me refería. Pero si todos vemos la salud mental como algo normal, vamos a ayudar a que se elimine este estigma, este prejuicio, esta discriminación de ahí va el loquito, ahí va la loquita, ¿no? ¿Cómo que estás haciendo con el psicólogo? ¿Qué te pasa? ¿Estás mal? Aguántate, porque eso es de débiles. No, mira, léete este libro de autoayuda o no sé, cualquier otra sugerencia que de muy buena intención se hace, pero que no es suficiente, que no basta, que tiene que ser una ayuda profesional y que tiene que ser, como hace rato tú lo decías, con una persona idónea, que esté preparada, que esté capacitada y que además veas que es serio en su trabajo, ¿no? Sí, profesionalmente. Así es. Ay, pues Rocío, encantada de haberte tenido de invitada. Era muy importante que la psicología entrara dentro de Mesa para Dos y un placer tenerte por aquí con nosotros. Al contrario, Claudia, te agradezco muchísimo que tengas este espacio y que te permitas y nos permitas hablar de estos temas. Si me permites, quisiera comentar que pues, soy parte del Colegio de Psicoterapeutas del Noroeste. Es una asociación civil y parte de lo que promovemos es el trabajo en psicoterapia por profesionistas especializados en psicoterapia. Te comentaba yo que no basta con ser psicólogos, hay que tener especialidad, posgrado, etcétera. Pueden acudir a nosotros también para alguna información que requieran. El colegio también tiene como uno de sus fines brindar atención psicológica a bajo costo a personas que no puedan cubrir el servicio y que lo requieran. Se pueden contactar con nosotros y vemos la manera, ¿no?, de atenderlos. ¿Cómo te pueden buscar? ¿Cómo pueden buscar a pues, este grupo? ¿cómo le podemos hacer? Igual si quieres te dejo por aquí mis datos. Vamos a dejar un link abajo, ¿no? Sí. Ah, excelente, Para claro ponerlo que sí. ahí, a lo mejor una página, vamos a ver qué ponemos ahí para Perfecto. Sí. Para poder ayudar a otros, que ese es el fin del objetivo de Mesa para Dos. Y la parte preventiva, muy importante, hay que atendernos a tiempo, no esperar a que nos llegue la crisis para atenderla. Si podemos evitar que llegara ahí, mucho mejor. Y yo, la encantada soy yo, Claudia, muchas gracias. Y me fascina tu formato así muy, muy de charla, amena, mira, hasta con tacita. Muy bonita, por cierto, muy padre. Ya nos la regalaron. Muy bien, aquí tiene mi nombre, ya lo vi. Claudia, muchas gracias por tu invitación. Esto fue Mesa para Dos.